Muy buenas de nuevo, gente. De nuevo aquí en Somos de Bar. Viene ahora. Y nada, tenemos ahora un programita de sección preparado por Aitor. ¿De qué nos vas Pues, a hablar? pues mira, lo preparé la semana pasada, al final no grabamos y tal, entonces bueno, voy a coger los datos que tengo de la otra vez. He querido centrarme en entrenadores que son exfutbolistas, ¿vale? Que como futbolistas fueron muy buenos o de lo mejores de su generación, pero luego de entrenadores prácticamente todo lo que han hecho ha sido fracasos. ¿Vale? Esto como teníamos el tema Xavi, que Xavi de momento no se puede hablar si éxito o fracaso, porque no tal, pero viene de Koeman, por ejemplo, que Koeman como jugador pues fue importantísimo, pero Koeman, por ejemplo, como entrenador, todo lo que ha hecho, he estado siguiendo un poco, revisando un poco su trayectoria como entrenador, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora hablamos más en detalle de él, pero para que os hagáis una idea de qué va el asunto. Luego tenemos también, se me quedarán muchos en el tintero y lo podremos ampliar otro día, o al revés, hacer una de jugadores que fueron paquetes en su momento, pero luego entrenadores han sido la hostia. No hablo de los Mourinho, por ejemplo, que no ha sido o no ha tenido carrera como jugador, sino hablo de jugadores que nosotros hayamos visto, que hayamos conocido, que como jugadores mal, pero luego entrenador no haya estado mal. Años jugó muy, por ejemplo, Klopp llegó a ser jugador, pero casi nada, llegó a primera ahí, pero Eso muy voy, que poco, y esos, luego ha sido yo en eso súper no top. entraría porque al final, a ver, casi todos los Bueno, entrenadores que en es. algún momento han jugado, prácticamente todos, pero que no han llegado al nivel muchos y la cosa es, en este caso, jugadores muy buenos, o súper buenos, o súper cracks, pero luego como entrenadores que han ido cosechando fracaso tras fracaso, más o Yo, menos. de hecho, en el otro, ya te pongo el primero, ya te diría yo que el Cholo Simeone estaría ahí. En los Cholo Simeone, De hecho, él ha sido eh, jugador tope. Para mí ha eso, sido eso os iba a jugador decir, yo le top, metería en ¿eh? jugador, Ha a lo mejor jugado no top. súper Sí, crack Se pero, fue del defensor, pero un Atlético, jugador pero muy hizo bueno, el bueno. ha sido. doblete y se fue en la Lazio y en el Inter hizo buenos años, sobre todo en Internacional Italia. con Argentina siempre. Claro, por eso que ha estado en grandes Buenos equipos o mundiales. tal, o sea, te podría hablar a lo mejor de ese caso, pues un tipo, pues a lo mejor Lopetegui, que aunque haya estado en En equipos el grandes, luego Barcelona. Lopetegui de jugador no era O una nada. Emery o alguno de estos, sí. O un Aitor Mm. Caranca, por ejemplo, que luego el entrenador tampoco es que haya sido maravilloso, pero Bueno, es que ese no ha hecho nada a ningún lado. ha superado con creces lo que hacía de Ha jugador, o sea, sido, al ha, final. ha sido segundo entrenador famoso y ya está. De No, pero Mourinho. luego en Inglaterra ha tenido su historia, o sea que bueno, por decirte, ¿no? Ejemplos. He querido centrarme sobre todo en jugadores que hayamos visto, aunque he metido los dos primeros que voy a hablar. Son Koeman, por ejemplo, es uno de ellos, ¿vale? Pero me quiero centrar primero en Maradona, ya no por el hecho de tal, sino porque como entrenador tiene muchas cosas muy divertidas y muy graciosas. Tiene un currículum de entrenador muy, muy divertido. Y joder, y Maradona como jugador, pues estamos hablando de considerado por Ah, muchos el claro. mejor jugador del mundo. La historia. Por mí no, Y o de sea, la creo que los hay historia. mejores, pero por muchos es el mejor jugador de la historia. Entonces, pues, como jugador, pues, ahora el Mundial 86 con Argentina, ligas con Boca, ligas con el Nápoles, UEFA, Balón de Oro honorífico, 11 histórico, elegido entre los 11 mejores jugadores históricos. De todos los tiempos. El Balón de Oro este que hicieron del año pasado. Y luego como entrenador, pues empieza su carrera directamente así ya a lo loco, a su punto tal, nada más empezar de entrenador siendo desconocido en Argentina. Empezaron en Argentina en 2008. Pues a ver, en Argentina, como es Dios, pues ya está, le pusieron de seleccionador y listo, sin haber hecho ningún mérito como entrenador en equipos ni nada. Y de repente luego, nada más empezar en 2008, clasifica Argentina para el Mundial de 2010, ¿vale? Para el Mundial el que ganó España, el de Sudáfrica. Sudáfrica. Lo En el clasificó en último minuto o 2009 algo así. contra Uruguay. Mm. ¿Vale? Y ya empieza sus cosas anecdóticas, por así decirlo. Es el famoso partido de que la chupen, que la sigan Que la chupando. siguen chupando. A los que no En la rueda de confiaban, sí, prensa sí, sí. tras ganar a Uruguay. Los que no confiaban, que la chupen, que la sigan chupando. Con perdón de las mujeres, dice que De las además damas, dijo. lo Sí, tiene sí, sí. todo, ¿eh? Súper completo de la rueda de prensa. Y luego por eso fue sancionado 2 meses sin poder De hecho, entrenar. En Sudáfrica la rueda de Cuando fue prensa, yo recuerdo, seleccionado. fue muy buena. Había muy,
Pero es que se Sí, metía en sí, todos sí. los partidos. En todos los partidos, aunque no fueran de Argentina, se metía a tope Contra con. España se metió y le Contra dijeron España se metió a tope. que sí, que para jugar contra España nos tenían que poner las porterías en las bandas, porque solo jugaba de banda a banda y Ya la era cagaba. bastante polémico, sí. Es que, a Sí. ver, Maradona en general ha sido muy polémico, entonces, por eso le he metido en esto, porque tiene tantas cosas de entrenador, de ruedas de prensa, de historias por ahí, que es Ah, la pero hostia. el único sitio donde podía haber funcionado era en Argentina. O sea, no es un entrenador para un club que trabaje, que prepare Claro. rivales. Lo único que le podía haber salido bien es, pues, por lo que es en Argentina, por lo que significa en un mundial, que te pille una selección de buenos jugadores, que lo que necesite sea un líder que se lleve los palos, un tío que les motive, al que admiren y tal, la única aventura que le podía haber salido seria como entrenador era eso. Es eso, Sí, o pero sea, no, si hubiera sido serio. Pero si no hubiera sido tenía serio el problema. currículum para llegar a entrenar a la selección argentina, nada más que tenía el nombre y haber sido quien era. Ni más ni menos, No, pero pero como quiero decir, entrenador no había hecho Pero que nada quiero antes de decir final. que esto. O lo sea, único serio que ha hecho es eso, porque cuando ha estado ya en los sí, otros, sí, en los demás que está como entrenador, esto que estuvo justo antes de nada. morir ahí en Sinaloa Sí, sí, y tal, esto eso son. era todo de risa. O sea, lo único que le podía haber salido bien y se intentó hacer de forma seria era la etapa esta Argentina. de seleccionador. Sí, pero el problema es que su problema es que no ha dejado nunca lo que sabemos. A ver, Entonces, no ha podido. Lo que decís, sí, puede haber sido lo más serio en Argentina y fue lo más serio, pero es que ni siquiera. Y al final fue un poco de chiste todo. Hizo Porque buena no fase era. de clasificación y no jugó mal. es que eso te iba a decir, en el Creo que Mundial llegó a 2010, cuartos o a Tampoco fue semis, un pero petardazo porque Contra, Argentina se le caía no, eliminada de igual llegó a forma con cuartos otros de final seleccionadores. sí, y perdió 0-4 contra con Alemania. Alemania. Con Alemania, veré. sí, 0-4 con Alemania. pero hasta ahí O sea que venía al bien, ¿eh? final, que eso, que no hizo mala ronda de previa, pero de repente el 0-4 fue el declive. Y luego ya todas las polémicas que había tenido y todas las historias, hizo debutar un montón de jugadores, por lo visto, ¿vale? Un montón de jugadores con Argentina debutaron con él, pero al final, pues el 4-0, la mala imagen, además de ese partido con Alemania y luego lo demás, pues le echaron, al final le echaron. Y luego el resto de su carrera ha sido, pues, en los Emiratos, en el Al Wasl, que al final Atracando era. por ahí, sí. Claro, ha sido todo Atracos. han sido atracos, o sea, no ha tenido ninguno que diga tal. Todo lo demás han sido atracos de esto de eres Maradona, pues te fichamos porque eres Maradona, te vamos a hacer más rueda de prensa, vas a tener más público, incluso en uno de los equipos hay como de repente todos los aficionados como que se hicieron socios, hubo una avalancha de abonos de la hostia, pero luego por ejemplo, en Al en en Emiratos, al final tuvo una pelea con un entrenador también de otro equipo en 2012, Ya. que le sancionaron también varios partidos, o sea, todo ha sido así. ¿No entrenó Luego en Tigres? De México también algo de eso, en alguno de entrenó estos. Sí, en en el México estuvo. Sinaloa, los Dorados de Sinaloa. Que En hay un México, ¿no? documental, de hecho, en Netflix, de lo de los Dorados de Sinaloa, y le hicieron luego presidente de honor. O sea, es una cosa Vale, pero ya de Cuando se locos. pocos. murió estaba entrenando allí. Fue cuando se murió estaba allí. No, no, luego Ya, estuvo ya, ya. en gimnasia, en el gimnasia de Argentina, No, que es donde le pusieron, en uno de los partidos contra Newell's, le pusieron el trono ese famoso que fue en el banquillo, pero en vez del banquillo le pusieron un trono. Pero era de estos que no podía ni hablar, o sea, ni vocalizaba. Estaba ahí Madre mía. sentado y no podían andar ni nada, o sea, una historia. Luego, después del Al este, estuvo en el Al Fuyara también, en Emiratos, no asciende, le despiden, ¿vale? Y estaba en la segunda división de Emiratos, y según le despiden, coge ese equipo otro entrenador y asciende a primera división. O sea, fue irse Maradona y empezó a hacer cosas bien ese equipo. Al final es un entrenador tan mediático que quita el protagonismo a todos los jugadores y al final la prensa y los rivales no están pendientes del partido, estaban todos muy pendientes de Maradona. de Maradona. De hecho, luego también tiene una cosa muy curiosa que estuvo 3 meses en Bielorrusia, en el Dinamo de Brest, pero como presidente. Fue presidente del Dinamo de Brest de Bielorrusia durante 3 meses. Ese no lo sabía. Cosa Una de. locura, ¿eh? Es de esas cosas que solo puede pasar la Maradona. O sea, Sí, sí, no, sí. no. Luego, como te digo, en el Dorados de Sinaloa, que le hicieron presidente honorífico, y luego acabó en gimnasia. Y el gimnasia ya fue donde murió. Pero vamos, que es una cosa de, pues eso, no ha ganado nada como entrenador en ningún sitio, todo han sido escándalos y historias, o sea, todo lo que era de jugador, pues no ha demostrado nada de entrenador. Evidentemente se le veía, ¿no? Que la cabeza tampoco
tampoco estaba Yo bien. creo que esto de entrenar lo Pero hizo, yo creo, tercero. por mantenerle entretenido con algo y que no estuviera todo el día por ahí. O sea, yo es que creo que yo nunca le he visto que quisiera entrenar de verdad, seriamente un equipo él. O sea, yo Sí, que siempre todos los equipos donde ha estado así, eso, el Dorado, Sinaloa, tal, era todos han como una sido por una figura, cuestión mediática, por una Pero cuestión de que porque no la estaba. presidencia le fichaba, le ponía un contrato y ganaba afición el equipo, Pero solo porque no porque estaba estaba Maradona. centrado. Entonces, No estaba sí, centrado, no. sí. Él no podía hacer nada serio. Es decir, pues estaba drogado, bebido, no podía hacer nada serio igualmente. claro, Es decir, Ya. ya no eran es fichajes porque no mediáticos. tuviera ganas de hacerlo, es porque era imposible que pudiera coger y hacer algo serio. Realmente, ese tío. Sí, sí, Con total. con lo bien que podía haber hecho, pues a lo mejor, sabiendo de fútbol como sabía y tal, podía haber hecho a lo mejor cosas grandes. Creo que no tiene nada que ver Pero ser buen jugador con ser buen entrenador. No creo que sí, no, Maradona pero no. hubiera sido nunca buen entrenador. Porque Maradona era Es que no tenía fantasía, cabeza cuando era tenía un jugador tampoco, o tobillo, sea, no, pero aparte de eso, tenía un tobillo y una zurda y unas cosas que solo veía él en el campo, pero no era un jugador que tácticamente le vieses, es que hay jugadores que se les ven o no, que luego entiendan el fútbol. los O sea, típicos Xavi Neymar, Alonso, habrá menos, Guardiola, en la actualidad eh, habrá pocos regatadores mejores que Simeone. Neymar, pero no creo que Neymar entienda el fútbol como lo podía entender Xavi Y Alonso es en el verdad que Madrid, por ejemplo. era un Sí, líder no, y no ves a Neymar entrenando, eso es podía verdad. haber sido el típico entrenador que a lo mejor tácticamente no es maravilloso, pero como era un líder y la gente le seguía, sí podía haber sido, pues, oye, muchas veces hemos dicho que Zidane Algo es un tío más. que tácticamente tampoco era la hostia, pero un tío que manejaba grupos. Claro, para que estamos hablando de un tío que se drogaba tal, pero que en circunstancias normales, igual un entrenador de ese perfil sí podía haber sido, a lo mejor. O sea, de Para un entrenador para un de equipo estrellas, de sí, superestrellas, Esperamos sí. que se ha drogado toda su vida mucho, pero cuando ya no podía hablar y esto era más de antidepresivos, de pastillas para no dormir, antidepresivos y todo esto que se tomaban, que ya no podía ni hablar, Tenía una enfermedad ya no degenerativa era... también, ¿eh? De los Sí, huesos. Ha tenido pero problemas de los problemas mentales derivados de la vida que ha llevado y todo. Luego Ya. ya lo que estaba es esto de pastillas de por hecho, todos cuando lados, se va del Dorado de Sinaloa tranquilizantes, antidepresivos y por eso era tiene que cuando ya dejar salía así. el puesto porque tenía muchos problemas físicos y lo deja por eso, ni más ni menos. Pasamos a Koeman, ¿vale? Y ya con esto nos quitamos, por así decirlo, a los dos que yo realmente no Ronald. he visto jugar. No puedo hablar de ellos como jugadores. Hombre, sabemos que son super cracks, pero no podemos hablar de ellos como jugadores diciendo cómo les he visto jugar y tal. Entonces, pasamos a Koeman, que bueno, como jugador, pues lo mismo, ¿no? Con el Ajax, con el PSV, con el Barça, con de Holanda, Barcelona. ganador de la Eurocopa, con el Barça ganó 4 ligas, ganó la Champions, con el gol Un gol suyo. que lo marcó Suyo. él. Con el PSV también ganó una Champions, o sea, época dorada de los Jugadorazo. equipos holandeses. Y luego de repente como entrenador, pues bueno, con el Ajax, empezó con el Ajax y ahí sí que ganó una Eredivisie y por eso ya parece que le empezaron a fijarse los equipos en él, tal. Y luego se fue al Me Benfica, parece. en el Benfica deja al equipo fuera de la Champions. Estamos hablando de la liga portuguesa, que al final, si eres el Benfica y te quedas fuera de la Champions, es como aquí quedarte fuera de la Champions siendo un Madrid, un Barça, ¿sabes? Prácticamente. Es que no tienes grandes rivales tampoco que te compitan por esos puestos. Luego el Valencia, que para mí es donde... Por eso yo decía cuando le fichó el Barça que yo a Koeman no lo había visto como buen entrenador, porque la experiencia que yo tenía de Koeman era del Era Valencia. Valencia. Y Valencia llegó que nada más llegar, su primera decisión fue despedir a Cañizares, al Velde y Ángulo, ¿vale? O sea, se quitó a la plana mayor, por así decirlo, del vestuario, ganó una copa contra el Getafe, ¿vale? Eso sí que es verdad, pero luego en Liga era lamentable. En Liga era penoso. Ya. Y de hecho no llegó a terminar la temporada, le echaron tras un 5-1 con el Bilbao, con el Athletic, le echaron tras un 5-1 y desastroso. Se fue luego al AZ Alkmaar, volvió a Holanda, que bueno, Holanda. como he dicho, ¿no? Al final en Holanda parece que te hiciste grande, pues vuelves otra vez a ver qué tal. Llegas al AZ Alkmaar, que en ese momento estaba compitiendo con el Ajax, con el PSV, o sea, se estaba metiendo entre los grandes, y de repente le metes sexto, queda sexto, fuera de la Champions. Entonces, pues también despedido. Va al Southampton, en Southampton pues ni fu ni fa, o sea, nada reseñable. Más o menos hace una temporada medio decente, ¿vale? Con Southampton, pero tampoco una maravilla. Y le ficha al Everton, le contrata al Everton. Y le contrata al Everton en el momento que el Everton se gastó una pasta. Se invirtieron 160 millones ese año. Ficharon a Pickford, a Kane, ficharon a Rooney, que vino de vuelta ya del Manchester United Rooney. Pero es verdad que se fue Lukaku, ¿vale? Igual, despedido, ¿vale? Porque temporada lamentable y horrible. Finalmente acaba como entrenador de Holanda, que quizás es la mejor
la mejor Para versión mí de ahí lo Koeman. hace bien, ¿eh? Jugaba bien y decía, lo que pasa es que luego se fue al Barça, ¿no? Creo que ya luego dejó Por eso, Holanda por de el Holanda Barça. volvió al Sí, Barça en 2020. Que va a ser un error, Y de yo hecho creo, el para Barça él. le fichó por eso, porque había hecho, pues estaba haciendo buen papel con Holanda, que parecía que Holanda, bueno, ahora se llama Países Bajos, por ser correcto, como con el Sí. Bilbao, pues el Athletic. Pero realmente era como que Holanda parece que vuelve otra vez a tener buen equipo, otra vez a competir. Tenía muy buenos jugadores. A mí Holanda sí que me gusta, o me parece que es una selección muy atractiva ahora mismo. Y de repente, pues bueno, le ficha al Barça, porque históricamente había sido lo que era, que para mí malísima decisión del Barça por ficharle en 2020. Y de hecho tiene con el Barça el peor comienzo desde el 87. El peor comienzo de liga de los 10 primeros partidos desde 1987. Y luego, pues todo lo que hemos visto, ¿no? Al final, que te quieren echar, pero luego la directiva te mantiene porque al final Xavi no viene, pero luego en mitad del año sí que viene Xavi, toda la historia, ¿no? De Koeman. Ya la rueda de prensa abierta contra la directiva contra él, se tiraban cuchillos sin miramientos. Entonces, en general, la etapa de Koeman como entrenador, pues bastante mediocre, bastante floja, por así decirlo. Aparte de como entrenador, es que es un tío que ha tenido siempre problemas con gente importante del club o declaraciones extrañas. O sea, ha sido un tío polémico, muy polémico Muy también. polémico. Sí, los dos Con- casos, tanto Maradona como Koeman, muy en el polémicos, Valencia tuvo en muchos general. problemas. Con Era un tío, Joaquín también. era un Con. tío Uf, directo. Yo en el Barça sí. le veía coherente. Casi todo lo que decía. O sea, a mí me gustaba la rueda de prensa que hacía porque era directo, coherente. Luego, y no te acompañan los resultados o como eres como entrenador, pero en cuanto a las declaraciones o la explicación de la toma de decisiones, yo estaba bastante de acuerdo con él. A nivel Ya de club luego, es difícil En de un que un club que está pero tío en el salga incendiado, y a lo mejor Barça, no diga es yo lo no creo más. esto es lo que Bueno, no hay. creo que él se portase mal con el Barça y sobre todo no peor que el Barça con él, que lo que le hizo no, no No, no, está pero en bien. eso sí estoy de acuerdo. El me Barça se refiero a portó peor con él, declaraciones seguro. del esto es lo que hay, con esto no te podemos ni entrar en Pero Champions. Es que escucha, él daba a entender eso. Y tampoco. hace media hora estabas diciendo tú que claro, es que a la Xavi con Aguamellán, es que Koeman jugaba con Alde, es que Pero tenía razón. él Otra decía que cosa no que no tenía lo puedas equipo ni para decir porque Champions. sea el Decía. A Barça, eso me pero refiero, tenía que lo razón. puedes pensar y nosotros lo hemos dicho aquí, pero una cosa es que lo diga yo o lo diga Gonzalo, otra cosa es que lo diga Como Koeman en rueda club, de Sí, por prensa eso, que era muy directo, o sea, que yo claro. no, más con que polémico una me había era muy tenido una seguridad guerra directo y muy abierta. sincero. artificial. He tenido una guerra abierta con la directiva y no se iba a bajar tampoco del Eso bus. nunca acaba Iba, bien. Claro, pero tú Es así. trabajas para un tío que es tu jefe, que este caso Y era si, Laporta, y tú y no si te puedes salir y acompañan decir los lo que te salga a los resultados, cojones. Bueno, pues puedes al final hacerlo, pero todavía puedes hablar, pero claro, pero al final te debes a un club, ¿sabes? Bueno, pero es que Es con tu Laporta sitio. ya. O sea, claro, pero era porque estaba en Laporta vino ducha y le dijo, tú no eres mi Claro, entrenador, voy a buscar vino uno. de Y vuelta y luego, media que, ya. que no tengo y dinero, espera, no tenía quédate, que para es que no puedo echarte. comprar pues a si la otro. gestión, claro, al margen de la Sí, lo gestión de la porta, entiendo. Ya que no, yo no puedes pienso que es empezar ahí. lamentable toda la gestión de la porta. El Barça no se ha portado bien con él tampoco, es que ha sido una cosa un poco rara. Bueno, Cambió pues la directiva y él estaba allí él, claro. Si es que no. pasamos ya a los que hemos visto jugar. Y empezamos con un grande para mí como jugador, Clarence Seedorf. Este como jugador, pues la Su hostia, o etapa en el sea, Depor. ganador de 4 Champions con 3 equipos distintos. O sea que eso no lo tienen muchos jugadores. Y además siendo importante en todas, que no es un Karembeu, por ejemplo, que Karembeu al final ha sido intrascendente en todos los sitios donde ha estado, aunque ha ganado muchos títulos. Pero Clarence Seedorf sí que ha sido un jugador muy importante. Empieza etapa de entrenador en 2014 en el Milan, ¿vale? Empiezas en el Milan. Empiezas en el Milan, claro, es que son cosas de eso, de que empiezas en las categorías inferiores del Milan porque habías hecho carrera con ellos y de repente te ponen a entrenar al primer equipo. No se clasifica para Europa, o sea, ya ni Champions ni Europa, y no se clasifica Sí, pero directamente eso para Europa. era un Milan. Sí, pero la Por eso Milan, debuta ahí. eso decía yo, sí. Es como Solari. Se debuta Solari en el Madrid, sí, pero es Sí, que era un Madrid que habían echado ya dos entrenadores, una plantilla ridícula del Milan, los años esos de controversia. por eso. Entrenador de Eh, transición, ¿no? Que no quiere fichar un tío tocho porque no tienes el equipo que le puedas dar bueno, ¿no? Y dices, pues ficho a uno para tirar, ¿no? Y luego ya, pues. Ha sido todos le estos años del Milan, sustituye. que ha tenido como 10 años en una deriva. Pues, que ahora parece que está mejorando un poco porque la liga italiana en general está Está mejorando. mejorando también. Todavía no ha vuelto a ser el Milan ni de Está las fichando ocasiones. mejor también. Que es que el Milan tiene una época en la que fichaba a los descartes de todos y jubilados. Y Ahora ya mismo. renovando, ahora ha salido la renovación de Leao, de Teo, o sea, sus mejores jugadores los está renovando, que antes en cuanto había uno que medio destacaba, pues se iba a un equipo decente, que no era el Milan en ese momento. Ahora sí también el poco talento que tiene
lo consigue mantener, pues poco a poco irá volviendo. Obviamente no se clasifica para Europa, como digo, y le sustituye Inzaghi, Pipo Inzaghi, en este caso otro exjugador. Se va a China a entrenar, a pegar otro traquito, un equipo de segunda división de China, el Shenzhen. No asciende, invierte en pasta y no asciende. Y viene a España, al Deportivo de La Coruña, que es aquí donde lo hemos visto nosotros realmente. Y con el Deportivo de La Coruña, pues bueno, pues descenso a segunda división. Me quedo con el físico, que tenía mejor físico que los jugadores. Las fotos que sale de con 40 y pico años entrenando al Depor y con un cuerpo que ya te digo, ya los quisieran muchos jugadores. El Depor viene también con el Depor descendido. No recuerdo de memoria qué jornada, pero es de esto que cambian de entrenador siendo últimos a 7 de la salvación, quedando 7 jornadas e intentan la machada y no Y lo no lo consigue salva. salvar. Pero era un poco lo normal que tenía que hacer. O sea, Y lo luego normal es que pasase eso. pasa a ser seleccionador de Camerún directamente. O sea, siendo holandés también, que esta es otra cosa de, pues eso, los atraquitos, ¿no? Hay muchos entrenadores que han ido a entrenar a selecciones africanas, porque al final, nivel de los entrenadores africanos, siempre vienen los españoles o los europeos a entrenar a equipos de allí, ¿vale? En Camerún entrena 7 partidos, nada más, gana 2, empata 2 y pierde 3. Le despiden en 2019 y desde 2019 no ha vuelto a entrenar a nadie. O sea que al final, ya te digo que no hablo porque sean malos entrenadores y tal, sino que una etapa como futbolista de la hostia, porque Clarence Seedorf, seguramente estamos todos de acuerdo que como en su posición de lo mejorcito de la historia, pero de repente como entrenador, fracaso tras fracaso. Yo creo que Ya tuviese no que sean culpa suya o no, sino todo mucha fracaso tras vocación fracaso. de entrenadores. O sea, yo creo que el típico que se retira, como No, se en retira 2019 no ha vuelto a entrenar a nadie ya. te retira en el Milan, pues quédate aquí en las inferiores y ves a ver qué vas haciendo con tu vida, probaría lo de entrenador, pero al final su carrera se ha basado bueno, en España se vive muy bien, en Galicia me viene esta oportunidad, y si le salva por lo que sea el Depor, pues renova, pero si no, en Japón y en Camerún. O sea, atracar, a pegar 2 atracos Sí, y sí. ahora ya me quedo de embajador de la liga y ya está. Tampoco habrá tenido Equipo más random, ¿eh? Y más dispares mucha todos. Te vocación. pasas del No Depor a tiene nada que ver, Camerún, tío. pasando Sí, por Bueno, Claro, por sí, China. Milan. a Camerún y esto, o sea, hay muchos españoles. Camacho ha estado en China, Clemente ha estado por Sí, Hay ahí, muchos, Caparrós pero, en no sé pero sobre dónde. todo eso, si te fijas, muchos seleccionadores europeos que acaban en selecciones africanas. porque Gregorio allí Muchos. fichan con Manzano la en China. Wikipedia. Allí cogen la Gregorio Wikipedia, ven Manzano un en Eso es lo que China. tío hablamos muchas veces de casqui. las votaciones del Balón de Oro. Al final, el Claro. entrenador el seleccionador de tal, pues ¿qué vota? Pues a Messi, que a lo mejor solo ve los partidos del Barça aquí en Europa. ¿Tú te crees Pues que el un Balón de Oro al presidente final, de un equipo de Taiwán de la segunda división ha visto un partido en su vida? Pues se tiene que coger la Wikipedia esta y pone mediocentros que ahora son entrenadores. Y salió Sidorf ahí y dijeron, sí, pues sí, mira, tal cual. le Y en llamamos. China, y en Alguno China tiene el tres teléfono, cuartos de lo claro. mismo. Tienes cartel, pues ya está, pues te contratamos y ya está. Claro. Vale, luego, en este caso, alguien que tiene menos bagaje como entrenador, hombre, tiene mucho recorrido y entiendo que acabará siendo bueno, o tiene pinta, porque de esto sí que es de los jugadores que hablamos, que en el campo se le veían maneras y tal, pero que ha empezado como entrenador por motivos X, ahora veremos, pues no le ha ido nada bien lo poco que ha hecho, que es Andrea Pirlo, en este caso. Como jugador, o sea, ¿qué vamos a decir de Pirlo? Pues lo mismo, un once histórico de plata 2020, seguramente de los mejores mediocentros de la historia, top 5 o 6 probablemente, sin duda, con el Milan, con la Juve, con el Inter, con Italia, o sea, todo con equipos grandes, ganador de Mundial, MVP de la final del Mundial de 2006 que ganó Italia, o sea, todo ganador de Champions, de ligas. De repente se planta como entrenador en la Juventus sub-23 y por malos resultados y mal momento de la Juventus en su momento de Sarri, 10 días después de ser contratado como entrenador de la sub-23, de la Juve sub-23, pues pasas a entrenar al primer equipo. O sea, con un bagaje de 10 días de experiencia. Pues evidentemente es muy complicado, ¿vale? Pues eso, te ponen por nombre y porque vienes de categorías inferiores. Había perdido en octavos Sarri con el Pic de Lyon y le contrata. Gana la Copa y la Supercopa en Italia, pero luego queda cuarto en Liga y pierde en octavos de Champions al año siguiente con el Oporto. Entonces no le Cuarto en aguantan. Liga,
cuarto en Liga después de ganar 9 seguidas que llevaba la Juve, que fue el primer Claro, año por que no eso la que. ganó. Claro. Entonces, aunque hayas ganado la Copa y la Supercopa, pues al final. A mí no me gustó nada como entrenador, Pirlo. El año ese que estuvo No. es que no tenía Es como un nada. entrenador que seguramente. A ver, es que No, es eso. no destacaba en Tiene una nada. experiencia de un año. Tácticamente, sí, pero Tampoco lo que es. le ha pasado a él o a Lampard es las modas de Guardiola y Zidane, que se puso de moda de jugadores muy buenos y jóvenes, y aunque no tengan Y experiencia, enseguida. que ese argumento es válido, no tiene por qué tener experiencia, pero eso tampoco quiere decir que todos los que no tengan experiencia te vayan a Ser salir como ha buenos. salido Guardiola o Zidane. Y se puso de moda Sí, porque, por pero. ejemplo, Lampard, y no quiere decir que por ser muy buen jugador, incluso Pirlo, que es el típico jugador que parecía entender todo el juego ahí, porque el que pasaban todos los balones, el típico 5. Pero yo luego es que la Juve no me gustó nada tácticamente de lo que hacía. O sea, ese año no me gustó la Juve para nada. Es que era como, no sabía muy bien lo que hacer, estuvo cambiando. Luego tampoco le veías que fuese un líder o tuviera personalidad o gestionar el vestuario como le puedes ver a Zidane. Se vino muy Porque pronto, es que o sea, falló en todo lo que demasiado hizo. pronto. Sí. Pero, por ejemplo, a Y mí que al Lampard, final. ahí. A ver, Lampard en yo el creo que es Chelsea eso, que, me pasa lo mismo. que Creo que no no le es. llegaba. No es un bagaje que puedas valorar, pero es verdad que, joder, una experiencia de días llegas y en media temporada te echan y tampoco has vuelto a hacer nada después de eso. Pero Entonces, que a lo luego mejor lo mismo, lo que te digo, luego lo mismo acabas siendo un Estaba siendo un entrenador buen de la entrenador, no hostia se sabe. y tienes buenas pintas y tal, y a ver, te has retirado hace nada. Creo pero que estamos hablando de un jugador que le queda un bagaje como entrenador larguísimo todavía, pero pues, también es su cosa primera suya, en experiencia y lo parte, poco que lleva, es nada, cosa suya porque si no ha vuelto a hacer nada de entonces es por ese batacazo que se ha pegado. Que tú también tal podías cual. haber dicho que no. O sea, Xavi Alonso, por ejemplo, está ahora, dicen que todo el mundo dice que tiene una pinta como entrenador que flipas. Y De la Sociedad B. está en la Real Sociedad B, ha tenido ofertas mejores y ha dicho que no, que quiere ir paso a paso, que quiere quemar las etapas y ha tenido ofertas para entrenar en sitios mejores y ahora va a descender seguramente con la Real Sociedad B, pero porque la plantilla que tiene es para descender en segunda. De hecho, Es que es lo que hizo oficial. es ascenderle el año pasado con muchísimo mérito, pero que él quiere ir paso a paso, entonces si a Xavi Alonso le hubiera venido, por ejemplo, algo así, hubiera dicho que no, o lo hubiera rechazado Ujú. y hubiera ido paso a paso. Irlo, o sea, es difícil también rechazarlo, pero bueno, te pones a eso, te pegas una hostia, pues Es el momento. no te va a Hay que contratar estar nadie. loco. Cambiar a Sarri por Pirlo. Sarri es un buen entrenador y Pirlo, que está empezando, pues es que Lleva eso. 10 días, es que a los ¿Quién 10 tomó días esa de firmar decisión? por el sub-23 le pones en el primer equipo. Pues, a ver, por Bueno, ejemplo, Zidane o Guardiola venían de haber entrenado, pero no venían de 10 días, venían de un no, tiempo. hombre, Es que no es una temporada comparable. en el B Mucho menos. entera o No, dos. y de hecho, no, y de hecho Zidane era el segundo de Ancelotti Zidane venía de en. ser segundo Ancelotti, o sea, que Mm, no tiene nada que ver. ya. ¿Vale? Luego le sustituye a Allegri. Solskjaer, siguiente jugador que tengo aquí anotado, Solskjaer. Madre mía, Solskjaer. Con el Manchester, 6 ligas, una Champions, como jugador la leche, pero luego como entrenador, pues en el molde noruego has ganado 2 ligas, viene, te ficha el Cardiff City aquí y en Gales y desciendes con el Cardiff City, vuelves otra vez a Noruega en el molde, vuelves a ganar otra vez la liga y te llama el Manchester para sustituir a Mourinho. Pues bueno, la liga inglesa no es la liga noruega y no lo ha hecho excesivamente mal, pero es verdad que dejas al Manchester primero octavo, perdón, le coges octavo con 17 puntos, le dejas, estaba a 12 puntos del líder, ¿vale? Y al final le dejas incluso más abajo todavía. O sea que mejoró a Mourinho en la cuestión de que cambió al equipo y demás, pero al final tampoco has brillado y ahora, por ejemplo, en 2021 le echaron en diciembre, me parece, ¿no? Por ahí, Yo creo que a a Solskjaer finales de este año. se le Sí, queda grande el Manchester, pero por ejemplo, al igual que Lampard, que no sé si lo dirán luego, que lo he nombrado antes, pero Sí, sí, sí. tanto el Chelsea como el Manchester tienen mucho que agradecer en este caso a Solskjaer y a Lampard, porque a Solskjaer se le queda grande el Manchester. Y ahora en cuanto le han, pero el tramo en el que lo cogió era un Manchester en ruinas que no tenía plantilla transición. y necesitaban un entrenador así para pasar ese año y medio. Ahora han hecho una inversión en fichaje, han traído jugadorazos y ahora con eso ese plantillón para hacer un Manchester competitivo se le queda grande. Igual que le pasó a Lampard que en la etapa del Chelsea era cuando no podían fichar, tuvo que sacar a un montón de gente de la cantera, era una plantilla corta y con eso pues, pasas la transición y luego igual se le quedó grande, cuando hizo el plantillón se le quedó grande, le echaron y ese mismo año gana la Champions Tuchel con esa misma plantilla. Pero creo que les tiene que agradecer el club de, oye, como que se Sí, sacrificaron, se inmolaron por pues así son decirlo hombres de y club. cuando más lo Sí, necesitaban los clubes, le fueron, luego, oye, pues no tengo nivel y para hacer un gran Chelsea, un gran Manchester no me da,
pues oye, hasta luego, ahora ficho otro Sí, entrenador. cobrarían 2 duros encima, es un favor Creo que que no les salieron haces. muy, claro. O sea, que es un poco distinto como venir de, o sea, o hacer un proyecto a un tío de darle un club con un proyecto, con unos fichajes y que la líe, que en este caso era como que los equipos le llamaron llamada de socorro de necesitamos a alguien de transición del club aquí que Sí. pase el año. Y Bueno, esas pasamos cosas. muy por encima también a Lampard, que lo comentabas, pues eso, empieza en Sí, el Derby perdona. County, le coge el Chelsea en un momento, no, porque le tengo después, pero le hablamos ya, lo unimos a este. Le coge el Chelsea, que le coge estando noveno. No, lo deja noveno. Había invertido el Chelsea 250 millones de euros ese año también. Y está nombrado peor entrenador de la etapa Abramovich. O sea, por puntos y por tal, es el peor entrenador de la etapa Abramovich, que le sustituye Tuchel al final. Y ahora, por ejemplo, pues volvemos a la misma. Tiene poca experiencia como entrenador, le queda mucho. Veremos, a ver, Lampard no le veo como Pirlo, que en el campo se le ve maneras, a Lampard le veo menos maneras, pero por ejemplo, pues ahora empieza en el Everton, que lo ha cogido el Everton ahora, el 31 de enero. Y bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa ahora, que es Una curiosidad de empieza otra Lampard, etapa totalmente distinta. leí, que creo que es verdad, que tiene el coeficiente intelectual que rollo de Sí. Einstein, o sea, es súper dotado. O sea, Cuando yo lo leí, cuando era Joder. jugador ya lo leí por ahí. y sí, que tenía el mismo coeficiente intelectual, sí, sí, de que Einstein y genios de estos. O sea, me refiero que no sé si tendrá que ver o no, pero bueno, que igual es un tío que si se pone a formarse y tal, oye, capacidad tiene. O sea, no, Bueno, eso un sobre tío todo Lampard inteligente. además que viene joder, puede ser de lo top mejor medio centro de Inglaterra Era muy, muy con bueno. muchísima o sea, vale, luego tenemos voy a pasar los dos muy rápido también, a Gary Neville. Gary Neville como jugador, tampoco estamos hablando de que fuera la super hostia, pero estamos hablando de lateral Es el derecho, pues Manchester. tú cuando hacías tus equipos de mejores jugadores del mundo que te fichabas ahí, siempre cogías entre ellos a Gary Neville. Si no cogías el primero, lo cogías el segundo. 12, o sea, 12 ligas con el Manchester, 20 años estando o sea, como capitán, vamos. Pues empezó en Inglaterra como ayudante de Roy Hudson de 2012 a 2014, ¿vale? Ahí más o menos bien, pero luego llega a Valencia, que aquí es la parte buena de Gary Neville, llega a Valencia a sustituir a Nuno en la 2015-2016 porque era amigo de Peter Lim, ni más ni menos. No sabía nada de español, no hablaba absolutamente nada de español, le ponen como ayudante para que haga como nexo con la plantilla a Angulo, vuelvo otra vez a Angulo, le coge octavo con aspiraciones, estaba el equipo con uno con aspiraciones a puestos europeos, o sea, el Valencia parecía que volvía otra vez tal, y de repente le dejas 14, o sea, bajas 7 puestos, 6 puestos, y pierdes sobre todo lo más destacable el 7-0 con el Barcelona. O sea, pero todo lo que había es que no sé cómo llegó Gary Neville, o sea, no hay explicación a cómo llegó Gary Neville al Valencia. Es lo Para que no se mí, explica, tío. perdona, rapidísimo, es el fichaje, el entrenador más random que he visto en mi vida. Total. Es que No lo raro de recuerdo estos otro. fichajes Era es que por no sabes cómo negocio, llega hasta es ahí. que tenía un montón era turbio ahí con los negocios de Peter Lin, eso se hicieron ahí una comunidad de 5 o 6 de esa generación del Manchester que salieron, que también estaban por ahí otros, su hermano Phil y no sé Sí, quién sí. más, y tenían ahí negocios con Peter Lin y fue o sea, que fue Por por lo que eso. hace Peter Total. Lin con el Valencia y como, Un como todo. fichaje súper random, tío. Es que me parece. ¿Hablaba ni Yo español? tenía también, por pasar así muy tal, Arteta y Henry los voy a meter en el mismo paquete, por así decirlo, porque realmente Arteta no me parece que haya hecho mal bagaje como entrenador realmente, ¿vale? Porque con lo que ha tenido realmente no ha podido hacer mucho más. Y ahora, por ejemplo, el Arsenal Ya, eso, le parece que Está bien vuelve otra ahora. vez a competir y a meterse en puestos arriba. O sea que, pero es verdad que de momento lo que ha hecho hasta ahora como entrenador del Arsenal no ha sido ninguna maravilla tampoco. ¿Vale? Y como jugador, a ver, tampoco era un super crack, pero No, pero bueno. era En el bueno, era caso de bueno. Thierry sí, Henry, era bueno. hay una diferencia con Thierry Henry, que solo estuvo 3 meses de entrenador en el Mónaco, ¿vale? El resto ha sido como segundo de Bélgica y cosas así. En el Mónaco le cogió en un momento que el Mónaco tampoco estaba bien, ganó 2 partidos, empató 3 y perdió 7, ¿vale? Pero es verdad que se hablaba a ver, no porque lleve yo su camiseta, pero he estado leyendo y todo el mundo hablaba muy bien de la pinta que tenía como entrenador. Y él lo ha dicho después que él se equivocó, que él llegó muy pronto a Mónaco y que no era el momento. Hablan mucho de que quería sacar el balón jugado cuando los jugadores que tenía no daban para eso. Entonces a lo mejor ahí pues es el error, ¿no? Pero Eso, bueno.
Eso ¿Lo ha de mal dejado? entrenador, para mí. Eso de mal entrenador, por lo que Claro, se han por eso, fichado que de Paco Gémez o Claro, tal. Si él en tú sus... te tienes que amoldar a la plantilla que tienes, a las Claro, características claro, de tu pero era plantilla. como su primer equipo que cogía y él en sus declaraciones lo que dice es que es un error suyo porque quiso hacer eso con sus jugadores y no era para eso. Y por eso se equivocó mucho. Entonces, ha vuelto para atrás, vuelve otra vez como ayudantes en Bélgica y tal, y pues bueno, empiezas de cero, que es una manera también de, oye, pues mm, volvemos para atrás, damos un paso para atrás para luego volver a avanzar Ah, de pero nuevo. se le ve un tío humilde en ese aspecto, ¿eh? No se le ve el típico, O pues sea, mira, él en sus declaraciones, que yo estaba leyendo, todo el rato se autoculpa de que llegó muy pronto y se equivocó en la decisión que tomó. Y quiero terminar no. con Genaro Gattuso, porque Genaro Gattuso, hostias. o sea, jugadorazo para mí, o sea, no es un jugador súper técnico ni tal, No, no, jugadorazo. buenísimo. Luego, Nah, pero bueno, como entrenador tiene sus historias, pero lo que me parece muy curioso como entrenador es que eh, ha entrenado como a 10 equipos y en todos ha salido mal. Que es que lo que mola de Gattuso es que en todos ha pero salido es mal. también por la personalidad que tiene, la personalidad de Claro, marronero, pero Gattuso es que ha no sido jugaba así. al fútbol. 2013, en el sillón de Suiza. Lo voy a pasar todo muy rápido, lo voy a leer como tal, tal, tal. 2013, en sillón de Suiza. Como jugador-entrenador, o sea, no solo como jugador, sino como jugador-entrenador. Dura de febrero a mayo. En mayo se va. Llega al Palermo de la Serie B italiana en junio. 7 partidos, 5 puntos. En septiembre se pira. O sea, llega en junio y se pira en septiembre. Se va al Ofi de Creta, en Grecia. Además, se va él en todos. O sea, prácticamente no le echan o se va él en todos. Llega al Ofi de Creta en 2014. Está de junio a diciembre. Dimite, o sea, de junio a diciembre. Dimite él porque dice que económicamente y deportivamente no se le está dando lo que se le ha prometido. En Creta, 2015, ¿eh? en el Pisa, consigue el ascenso de la Serie B de Italia, dimite en julio de 2016, vuelve un mes después, en agosto, y resulta que es el equipo con menos goleador y al final desciende, ¿vale? En 2017, en mayo de 2017, llega al Milan, sustituye a Montella, queda sexto, queda subcampeón de Copa, no se clasifica para Champions y dimite él directamente. En 2019, en el Nápoles, sustituye a Ancelotti, queda séptimo, gana la séptima copa, pierde por penaltis con la Juventus y en 2021 es despedido. Y luego el 25 de mayo llega a la Fiorentina y el 17 de junio, o sea, no llega un mes después, dimite porque no se pone de acuerdo con los fichajes. Pues bueno, ¿Qué ha no nos pasado? había pasado nunca, pero tenía que pasar porque como no pagamos el Zoom y siempre apuramos porque somos así de cafres. Menos la primera vez que hizo truco Gonzalo. Demasiadas pérdidas Sí, tenemos ya. Sí, es verdad, Truco, Como la para primera pagar. hizo vez Gonzalo, que Gonzalo Gonzalo hizo consiguió truco, el vídeo infinito. pero Lo no teníamos que haber puedo. dejado tuvo un ahí infinito, para corriendo, siempre, tío, tuvo un y infinito. grabamos para siempre. No puedo hacerlo Nosotros. más. No puedo A hacerlo más. veces se raya Zoom, a mí me pasa en el curro también. De que a veces se raya y no se corta, por lo que sea. Hay que saber Nada, hacerlo. Pero no, no. Una No. y no más. por terminar, que no sabemos si se ha oído el último de Gattuso, Genaro. menos de un mes Claro, en la a los menos de un mes amigos. en la Fiorentina y dimite por que no se cuadra con los fichajes. O sea, de los 10 equipos en los que ha estado, o 10, o me lo he inventado, no sé si han sido 10, 8, en todos o ha dimitido o le han echado a los 2 meses, a los 3 meses. O sea, no ha durado más de 2 años en ningún equipo. Y bastante que no le ha dado una hostia a alguno, ¿vale? Es que tiene una Eso también personalidad que me Pero es cuadra. también, muy... yo creo, a mí Gattuso me cae bien en plan, yo creo, no A mí sé los también. detalles, no sé los detalles de cada equipo, pero también muchos, o sea, empieza primero por segunda división o incluso inferiores de Italia, va subiendo, Sí, luego mucho equipo muy pequeño. O en sea, la Fiore, Mm. sobre todo, tiene algún año bueno, creo que es en la Fiore, incluso va al Nápoles luego, no puede ser que esté en el Nápoles, creo que la no. última vez que le Y recuerdo. va al Nápoles. En el Milan se va al Después del Nápoles y en el Milan. Nápoles no Ah, en estuvo el mal de todo. Nápoles, ahí al Pero Nápoles. luego Mm. Si en la Fiorentina ha estado menos de un mes. Ah, pues donde yo digo, entonces, donde yo digo que ha estado bien es en el Nápoles, entonces, donde creo que ha tenido alguna racha, bueno, o que no ha estado mal, era en el Nápoles, no en la Fiore. Que le Lo que me refiero detectaron lo del de Gattuso. el problema en la vista y y tal. Lo que iba a decir es que yo creo que ha dimitido tanto porque es el típico, es como cuando vino Camacho al Madrid y en Sí, sí. septiembre y en Sí. octubre dimitió,
Que los entrenadores, ves que dimitan muy pocos porque nadie renuncia a su contrato, que es lícito y lo entiendo, pero que también este tipo de gente con esta personalidad tiene sus cojones de, mira, si no estoy a gusto, esto no es lo que me has prometido y no le hace falta el dinero porque ha tenido su carrera como futbolista, pues de la mitad dimitirá porque le suda la polla terminar el contrato. Que le han dicho que le iban a traer a tal y no Claro, se hay traen. otros Y que no se harán traen lo y- mismo, pero al final queda como despido o llegarán a un acuerdo y tal. Lo que pasa es que a él le tocará más los cojones. Hombre, tampoco es normal que de 8 en 4 dures 2 meses, ¿no? Pero también será de los que no traga, porque esto se lo hacen a todos los entrenadores también. Necesito un delantero, toma un central. Pero que esto Pero lo parece bueno que esto es que a la primera a tomar por culo. al final, el problema que tiene esto es que al final no va a llegar a, o sea, no acabará seguramente nunca en un equipo grande, porque al final los equipos grandes hacen que el entrenador trague mucho. Y un entrenador que no traga, al final acaba mal en un equipo grande siempre. Entonces, al final tú eres un presidente, viendo el bagaje de Gattuso, de que como no le des lo que él pide, se te va a alargar a las 2 semanas o a los 2 meses, pues al final te lo piensas en contratar a un tío como Gattuso. Aunque yo creo que como entrenador, yo lo poco que le he visto en la primera división italiana no me ha parecido que lo haya hecho mal del todo. No, Pero ha es verdad tenido que es un épocas riesgo. decentillas, Sí. Coger un pero entrenador como Gattuso es un riesgo para la directiva, clarísimo. Porque te saca las vergüenzas, porque te dimite, porque sí. Pero es un jugador que a mí, como jugador, o sea, la personalidad que tenía me gustaba mucho. ya. Y se ve que la ha traspasado a Como su puesto de entrenador. entrenador. La personalidad es la misma, se nota. O sea Ahora, yo que no sé si veis esto, a ver si se puede ver así rapidísimo, ¿eh? No, no se puede ver, ¿no? no soy una mierda. Se ve un... A ver, Vale. Ahí sí, más un o menos. poco. Vale. Más o Estos son menos. los partidos que ha jugado Gattuso en cada equipo. 17, 8, 12. Claro, es que ha jugado en Claro, 8 equipos y ha jugado en algunos 12 partidos, 8, 17. si O es sea, es que que no llega ni a media temporada. Claro. tiene, Duraba tiene 3 varios meses. de junio a septiembre, de junio a Claro, 2 meses. diciembre, de julio un mes dimite y vuelve otra vez. Ya te digo, el último de la Fiorentina del 25 de mayo al 17 de junio. O sea, le cogen para formar un proyecto, empezar la siguiente temporada y no llega ni a terminar la temporada. Ya, Y le cogen en mayo, o sea, es que no dura ni un mes. O bueno, sea, al final es eso, que bueno, lo que dice Kevin, yo estoy de acuerdo con eso. Que es no un tío que traga, tiene no mucha traga. personalidad, no lo necesita y pues bueno, pues ya está. Pues no trago con nada. Es bueno, a mí me gusta así, pero yo como Yo directiva, no pues lo recuerdo ni quitaría. cómo jugaban sus Contratar a un equipos tío ni No. así. nada. No recuerdo nada. Sé que no lo ha hecho mal en Nápoles, pero no recuerdo si jugaba bien. Pues se imagino que sería marrullero también. Si es que Gattuso tampoco me lo Bueno, imagino jugando la como Acabó Guardiola. personalidad que quinto, en el tiene. Nápoles en el año pasado acabó quinto. Está bien, Que para el Nápoles está también, bien. sí, pero Mm. el Nápoles es como que ya últimamente se le pide que entre en Champions. Inzaghi lo está haciendo mejor, claro. Se le pide que entre en Champions, Mm. claro. Pues No, nada, Inzaghi está bien. pues nos hemos metido solo para hacer esta despedida, que al final te imaginas que se Se nos está va otra vez. grabando. Se nos 30 acaba el minutos hablando de tiempo. Gattuso. Ah, Hombre, Gattuso tiene un programa, Gattuso da vamos a para rato. hablar más de Gattuso que lo que dura de sus equipos. Pues sí, hay equipos que han dimitido antes de nuestra despedida con Gattuso. Pues nada, chicos. Así que, pues nada. Yo solo Suscribirse, espero Mítica sección. haber hecho un gafe. A estas alturas ya no lo sabremos o no. a ver si te ha funcionado el contra gafes. Así me ha funcionado. Espero que me haya funcionado. Pero bueno. Pues Pues nada, nos nada, vemos chicos. la siguiente semana. La próxima Espero que os haya semana. gustado. Y nada, ya sabéis, darle al like, suscribiros, comentar, redes sociales, lo que decimos siempre. Esta vez sí que nos despedimos. Sabéis lo bueno que los programas tengo menos que editar. Así que mejor. Muy bien. Chao. Bien, No, bien. por tanto. Adiós. Nada. Chao, chicos. It wasn't easy, but nothing